Vamos de inmediato con un pronunciamiento del Poder Judicial con relación a Alejandro Sánchez Sánchez, el ex financista de Pedro Castillo. El Poder Judicial solicitó, dice oportunamente a las autoridades correspondientes, la inmediata ubicación y captura de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros. Es el primero de 4. Continuamos. Asimismo, reiteró que se publique la notificación con alerta roja a través de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol y sus oficinas centrales con sede en Lima y Francia. ¿Por qué se pronuncia el Poder Judicial? Porque lo que se ha dicho es que no había una orden de captura internacional para Alejandro Sánchez. Si él está detenido es porque ingresó como ilegal a los Estados Unidos, no porque hubiera una disposición internacional para detenerlo. Y esto pareciera tener que ver con una suerte de lectura sobre la situación de Alejandro Sánchez en medio de una coyuntura política, ¿no? Y eso es lo que preocupa y lo que vamos a analizar de inmediato con nuestro invitado, el señor Omar Chajade, pero yo quisiera, agradeciéndole su presencia aquí en nuestro programa, presentarle una nota que ha preparado con la historia para poder entender mejor de qué se trata, que ha preparado Marlo Rojas en el siguiente informe. Muchos de ustedes seguramente ya me conocen. Lleva 11 meses escapándose de la justicia peruana y señalando que es un perseguido político. Pero luego de ser detenido por la policía estadounidense al ingresar ilegalmente, busca ser testigo protegido, pues asegura contar con mucha información que involucra al expresidente Pedro Castillo. Yo creo que son muchísimos niños que deben estar hoy preocupados justamente por que Sánchez regrese al país. Pero su retorno al Perú para responder a la justicia es aún incierto. Y la orden de expulsión normalmente, en casi todos los casos, es al lugar de donde provino la persona. Y es por ello que lo más probable es que Sánchez sea expulsado a México. Sin embargo, no hay una orden de captura internacional en su contra, porque la Interpol rechazó hasta en 2 oportunidades incluirlo en la lista de los más buscados, pues consideró que se trata de un perseguido político. Para Mariano González, ex ministro del Interior, esto es consecuencia de la narrativa de los políticos cercanos a Pedro Castillo, a quien victimizaron frente a los organismos internacionales. En Europa, sobre todo, creando una narrativa de que el caso de Castillo y todos sus secuaces es un caso de persecución política. La Interpol, la Secretaría General en Francia, ha asumido también parte de ese criterio, ¿no? Al pedir una vez y otra vez que se sustente de mejor manera el requerimiento de detención y además no dándole primero la posibilidad a la alerta azul y después a la alerta roja. Alejandro Sánchez Sánchez no solo financió la campaña de Pedro Castillo, sino también utilizó su casa, ubicada en el pasaje Zarratea, en Breña, para que opere el denominado Gabinete en la Sombra, un grupo de poder paralelo entre políticos y empresarios que coordinaban obras y licitaciones durante el gobierno de Castillo. Funcionarios de segundo y de tercer nivel que acudían a la casa de Zarratea a hacer coordinaciones directas con el presidente, ¿no? Hay viceministros, directores generales, directores o jefes de OPDs, de entidades, ¿no? que iban a Zarratea a dar cuenta al presidente de lo que estaban haciendo y probablemente de algunos encargos y o pedidos que hayan tenido. Hay que recordar además que Alejandro Sánchez Sánchez construyó esta lujosa casa en Asia, donde refugió al aún prófugo sobrinísimo Fray Vázquez, lo que indicaría la cercanía al entorno de Pedro Castillo. Ahora, este empresario chotano quiere usar su voz para cantar todo contra aquel hombre que alguna vez le llamó paisano. Además, yo creo que Sánchez va a ser muy importante también para demostrar los vínculos de otras bancadas que hoy estarían inclusive pasando piola, ¿no?
La Cancillería peruana ya inició el proceso para que Sánchez Sánchez sea expulsado directamente a nuestro país y no a México, donde para el penalista Julio Rodríguez podría ser protegido por el gobierno de Manuel López Obrador. Existe un riesgo muy puntual de que la justicia mexicana, a través del gobierno, le otorgue, ¿no?, probablemente algún tipo de asilo político, como ya ha sucedido con la esposa de Castillo Terrones. Lo primero que tiene que hacer la Cancillería peruana es inmediatamente comunicarse con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de Norteamérica a efectos de poder presentar y sustentar las razones por las cuales el Perú exige que la deportación con orden de expulsión sea a territorio nacional. Y ahí tiene que fundamentar que no se trata de un perseguido político, se trata de una persona que ha cometido delitos. Mientras el proceso de expulsión, que para las autoridades estadounidenses dura 30 días, Alejandro Sánchez Sánchez permanecerá detenido en el Centro de Reclusión para Inmigrantes Ilegales, Río Grande, en Texas, Estados Unidos. Es decir, son las personas que llegan ahí porque tienen ingresos ilegales. Y en el 99.9% de los casos son personas que no tienen visa norteamericana. Sánchez Sánchez cuenta con una visa norteamericana. Lo que sucede en el caso de él es que no tiene sello de salida de origen. Y es por eso que su ingreso a Estados Unidos se convierte en un ingreso irregular. El gobierno de Dina Boluarte ya inició gestiones a través de la Cancillería para que la expulsión de Alejandro Sánchez Sánchez sea directamente al Perú. Muy bien, nos acompaña Omar Chajad, él ha sido jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría, excongresista también, le agradecemos su presencia aquí. Gracias, Mabel. Ahora, estábamos revisando información y en efecto, desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú ha recibido solicitud para emitir una alerta sobre el empresario, pero la sede central de Lyon, como escuchábamos en la nota Francia, argumentó que el caso tenía un componente principalmente político y rechazó la solicitud en febrero de ese año. Ese es el principal obstáculo para que pueda venir al Perú. ¿Qué pasó? Mira, es probable que el Poder Judicial no haya sustentado bien, con argumentos jurídicos sólidos, que el señor Sánchez no es un perseguido político, sino más bien una persona que ha cometido delitos graves, que es parte de una organización criminal alrededor del expresidente Castillo, y que no es un perseguido. Y por lo tanto sus delitos tampoco tienen naturaleza política, sino que son delitos comunes. Claro, la pregunta es, ¿esto es posible que se falle de esta manera y que digan que el caso tenía un componente principalmente político? Es probable que la narrativa... ¿Es mala suerte? No. ¿Negligencia, irresponsabilidad, descuido, desconocimiento? Es probable que la narrativa política de ese momento, de los colaboradores de Castillo todavía en el poder, estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, donde todavía era presidente, hayan deformado la verdad de los hechos y ante las autoridades del Interpol, con sede principal en Lyon, Francia. Pero el rechazo es en febrero, ojo. Sí, es verdad, pero tengo entendido que el documento se manda antes y la argumentación jurídica probablemente no haya sido sólida. En todo caso, Mávila, y ya se rechazó, y creo yo que el Estado peruano, a través del gobierno, debe hacer entender, a través de nuestra Cancillería, la canciller Gervasi, con la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y a través de nuestro embajador en los Estados Unidos, que esto no se trata de una persecución política y que el señor está procesado por delitos comunes. Y es un trabajo eminentemente de nuestra Cancillería, que haga entender al gobierno de los Estados Unidos y al Poder Judicial que no se trata de una persecución jurídica y no política. Ojo, este mes la Justicia del Perú nuevamente presentó un informe y nuevamente Interpol dijo no procede. Entonces, hoy por hoy, la pelota, como decimos criollamente, está en cancha de Cancillería. Sin duda alguna. Ahora, si él es deportado o expulsado, ¿va a México o viene a Perú? Esa es una discusión que tendrá que zanjarla las autoridades de Norteamérica, Estados Unidos. ¿Y de qué criterios depende? Es decir, la justicia norteamericana dice, bueno, ¿a dónde lo envío? ¿En base a qué? Si las autoridades judiciales peruanas y las autoridades políticas, ergo el Ministerio de Relaciones Exteriores,
hacen entender, vuelvo a reiterar, que esta es una persecución jurídica, judicial, que es un por prófugo de la delitos justicia, comunes, para ponerlo en prófugo claro. de la justicia por delitos comunes graves, que es organización criminal y tráfico de influencias. Colusión agravada, tráfico de y influencias. colusión desleal. Sí. Es obvio que no hay delitos de naturaleza política, entonces las autoridades norteamericanas tienen que entender ello y devolverlo, expulsarlo al Perú, que es por donde se escapó. Porque el país origen donde él se escapa ilegalmente no tiene sello de salida, claro, pero el país es el por Perú. donde entra a Estados Unidos es México. Por lo tanto, los especialistas a quienes hemos consultado dicen que existe la posibilidad, de que Estados Unidos diga, bueno, ¿por dónde vino el señor? ¿Dónde lo encontraron? Había caminado por el río aquí, que se vaya por donde regresó. Por el mismo lugar, señor, retroceda. Es una posibilidad latente. Pero ¿y el riesgo? Pero es una posibilidad latente, es un riesgo latente, pero no es la última palabra. Por eso te digo, la pelota el día de hoy está en Cancillería peruana. Los actores tienen que hablar. Para eso existe la diplomacia peruana, que tengo entendido es una de las mejores de Latinoamérica, y está para hacerle entender a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos que no se trata de una persecución política y que el señor ha cometido delitos en el Perú, se ha fugado sin sello de salida a México de manera subterfugia y de México se ha fugado a los Estados Unidos. Ahora, lo que sí sorprende, Mávila, es cómo la defensa del señor Alejandro Sánchez, no interpuso un refugio o un pedido de asilo a México. Claro, porque ya estaba en México. Teniendo además todas las facilidades, porque sabemos que el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador está protegiendo a la familia presidencial del señor Castillo, y está protegiendo a la esposa y al propio presidente Castillo, y está peleado con el Perú. Entonces, ¿cómo no Alejandro Sánchez, a través de su abogado, no interpuso un pedido de asilo a México? Las relaciones de Perú con los Estados Unidos son infinitamente mejores que las relaciones de Perú con México en este momento, por la presidencia de López Obrador. El punto es, ¿puede acogerse algún tipo de beneficio Sánchez? El abogado ha dicho que él está dispuesto a decirle toda la verdad a la justicia, pero no a reconocer ningún delito, no como colaborador, sino como testigo protegido. Él no puede ser testigo protegido porque él es procesado. Él es investigado, él es imputado que ha cometido delitos. El testigo protegido es un personaje que colabora con la justicia, pero que no ha cometido ningún tipo de delito ni comisión de ningún delito. Es la persona que colabora periféricamente con la justicia, que da datos para esclarecer la verdad de los hechos y que para salvaguardar su vida es protegido por las autoridades judiciales peruanas y por la policía. El caso de Sánchez es muy distinto. Sánchez no es un colaborador de la justicia. Sánchez ha cometido graves delitos de colusión, como tú has dicho, organización criminal, tráfico de influencias, y lo que él debería acogerse es a una colaboración eficaz. Él debería ser colaborador eficaz porque ha cometido delitos, debería reconocer su delito y que la justicia peruana lo pueda ayudar en todo caso, siempre y cuando dé información oportuna, veraz, etcétera. Usted fue parte en su momento del gobierno del expresidente Ollanta Humala. En 10 segundos, una opinión sobre la situación y sobre el proceso que se ha iniciado. ¿Contra Ollanta Humala? Así es. Financiamiento de Venezuela y de Brasil. Mira, es el caso menos grave de los que tiene Ollanta Humala. Ollanta Humala tiene el tema del gasoducto del sur con el señor Nadine Heredia y tiene el Club de la Construcción. Sin duda alguna está acreditado por varios testimonios y por los sistemas informáticos, el Drusius y el Malweb que recibieron $3 millones en efectivo en la campaña. Son delitos bastante graves de lavado de activos. Lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de una mala colaboración eficaz que fue fomentada, avalada por los dos fiscales, Bela Barba y el señor José Domingo Pérez, que le prometieron al país que esto iba a dar resultados y que a cambio nosotros podíamos devolverle 700 millones de soles por Chacya y una serie de beneficios que podían operar en el Perú. Esto no ha resultado, no han dado codinomes y el día de hoy, a través del regreso cuestionado de la asunción de Lula da Silva como nuevo presidente otra vez del Brasil, los operadores judiciales y fiscales han retrocedido y los señores colaboradores que eran Odebrecht y Barata ya no van a declarar o por lo menos no van a ratificar sus testimonios anteriores, lo cual quiere decir que el caso judicial se cae, no, pero sí tambalea.
Correcto, Pero sí también correcto. porque evidentemente esas colaboraciones eficaces que Bien. empezaron a dar hace unos 3 o 4 años y los sistemas informáticos que se empezaron a revelar ya no van a ser corroborados porque han decidido no declarar, incumpliendo con la colaboración eficaz. Señor Chejade, le agradezco No, que haya estado con encantado. nosotros. Está claro su punto de vista. Nosotros tenemos